Y para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Ramón García Merino, que es el secretario de la Asociación Cultural Royal Green Jackets, que es un colectivo muy activo en la ciudad de A Coruña y que está presidido por Manuel Santiago Arenas Roca, que lamentablemente tuvo que retirarse, igual se incorpora un poco más tarde. Tenemos también con nosotros a Andrés Rodríguez Rodríguez, que es licenciado en Historia por la... Adrián Rodríguez, que es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor titular de Historia de ESO y Bachillerato en el IES Terra de Trasancos, en Narón, A Coruña, y es socio fundador de otra asociación colaboradora de la Torre de Hércules, intensamente colaboradora de la Torre de Hércules, que es Galaequia Viva, que se dedica fundamentalmente a la divulgación del legado romano y que hacen un trabajo de interpretación muy interesante que luego nos explicará. Y otro colaborador intenso de la Torre, que es Andrés Pereira Rodríguez, biólogo por la Universidad de Santiago de Compostela, trabajó en diversos proyectos de investigación vinculados al Departamento de Zoología de la Universidad de Salamanca, institución en la que cursó paralelamente sus estudios de doctorado bajo el programa Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, aplicación a la gestión ambiental, con lo que obtuvo el diploma de estudios avanzados. Ya en Galicia se graduó como experto universitario en sostenibilidad e innovación social por la Universidad de A Coruña y desde 2012 es uno de los responsables de actividades y proyectos del grupo naturalista Habitat, que cuando nos encontramos en otros encuentros, valga la redundancia, y yo hablo del apoyo que hacemos a la actividad medioambiental en el entorno de la Torre de Hércules, de quien estoy hablando en el fondo es de Habitat. Esta entidad compagina, o Andrés compagina con esta actividad hasta la fecha, tanto su desarrollo profesional como su enriquecimiento personal rodeado de un gran equipo de amantes de la naturaleza, entre los que nos contamos. Y a continuación, empezando por Ramón, nos van a contar cómo las entidades, las asociaciones culturales a las que pertenecen, participan en el patrimonio mundial, en este caso a través de la Torre de Hércules. Ramón. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy el secretario de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets, que se fundó en el año 1996 aquí en La Coruña, y es una asociación que se dedica especialmente a la historia. Nosotros somos divulgadores de historia en diversas épocas. Cuando se fundó esta asociación se creó con motivo de recrear la batalla del Viña. Pero con el paso de los tiempos pues empezamos a hacer otro tipo de recreaciones, no solamente las napoleónicas, sino que retrocedimos en el tiempo y fuimos a la época romana con nuestra querida Torre de Hércules. Después pasamos también a tocar un poco la época de los tercios, que es la época de los tercios viejos con María Pita, y después con la batalla del Viña. El fin primordial, ya le digo, es contar la historia. Yo antes de continuar quiero comentar una anécdota que me ocurrió a mí en una recreación en Medina de Río Seco. Estábamos haciendo allí, recreando la batalla napoleónica de aquella época, y nosotros estábamos con los cañones desemplazados en la plaza del pueblo, y detrás estaba la gente, y había unos niños que estaban al abuelo dándole con el codo, y a mí me llamó la atención, miré para atrás y le estaban preguntando al abuelo qué era aquello, por qué estaban esos cañones y esa gente disfrazada, entre comillas, como decían los niños,
y el abuelo les empezó a explicar lo que había ocurrido allí en los años 1809, 1808, 1809 y años posteriores, que había habido pues, la invasión napoleónica y que había habido allí una batalla. Entonces le explicó a los críos la historia de qué había ocurrido allí. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque me demostró de que hoy día, por desgracia, en los colegios se explica muy poquito la historia de España, la historia de nuestras ciudades, la historia de todo el patrimonio tan rico que tenemos en España y que, por desgracia, los chavales hoy día no lo conocen. Voy a poner otro ejemplo. Yo cuando estaba haciendo bachiller me acuerdo de que los libros de historia estaban divididos en dos partes, eran dos tochos así de gordos, uno en tercero de bachiller y otro en cuarto, sin letras, sin fotografías de ninguna clase, y te enterabas de la historia, porque la guerra de los 100 años casi no la contaban día a día. Cuando llegó mi hermana, que yo la llevaba 9 años de diferencia, y empezó con el bachiller y le vi los libros de historia, yo me empecé a reír, porque veía que la guerra de la independencia, por ejemplo, eran 3 preguntas, pero con unas fotografías así de grandes, que aquí no le dicen nada. Y hoy día cada vez lo vamos acotando menos y van contando a los niños cosas que no vienen a cuento. Entonces, nosotros, a partir de que la Torre de Hércules fue nombrada Patrimonio de la Humanidad, entonces fue cuando se creó lo de Avecrunia y empezamos a hacer unas pequeñas recreaciones históricas romanas del Alto Imperio en la base de la Torre de Hércules. Allí hacemos, mejor dicho, una escuela de gladiadores donde a los niños, pues con unos instrumentos de plástico, de juguete y tal, pues se les explica cómo era la lucha, cómo luchaban los romanos, quiénes eran los gladiadores, cómo vivían en aquellas épocas. No me quiero extender mucho tampoco. Después pasamos a la época de María Pita, en 1589, pues también se les explica de qué vivían, cómo vivían y qué hacía la gente en aquellas épocas. Y después ya pasamos a la parte casi más conocida por todo el mundo, que es la llegada de las tropas napoleónicas aquí a La Coruña en el año 1809, el 16 de enero, y nosotros todos los años celebramos esa fecha como fecha más importante de nuestra asociación, en la que hacemos una pequeña recreación y entregamos en el ayuntamiento la medalla de oro, la medalla de oro de la batalla de La Coruña a personajes que tengan que ver algo con la historia y sobre todo con los hechos de María Pita. Me confundo un poco María Pita con Napoleón. Y también entregamos otro distintivo, que es la medalla de oro Sir John Moore, que esa va dedicada a una persona en particular que haya sobresalido en la historia o que tenga mucho que ver con la vida de la invasión napoleónica, pero esa es en particular a una persona. La de enero, la que entregamos en enero, es como se hizo un año cuando se hizo el bicentenario, se entregó una medalla a todos los alcaldes de todos los pueblos de la retirada que hicieron las tropas inglesas desde Astorga hasta que llegaron a La Coruña, que en un principio no iban a venir por aquí, que iban a ir hacia Vigo,
pero como había temporal, cosa rara que en nuestras zonas no haya temporal, se tuvieron que retirar hacia La Coruña. Y entonces, pues todo lo que hacemos nosotros procuramos hacerlo siempre en entornos históricos, entornos importantes de la ciudad. Se suelen celebrar, aparte de Ave Coruña, que la celebramos siempre en la base de la Torre de Hércules, porque claro, en los alrededores para arriba no podemos estar. Estamos en la parte de abajo, en la parte de campo, y en el parque que hay al lado, donde está hacia una caracola, me parece que es lo que hay por allí, en ese campo, ahí es donde solemos celebrar la batalla de Viña, o batalla de La Coruña, de la época napoleónica. Pero siempre que tengan que ver algo con algo histórico y algo importante del patrimonio nuestro de aquí, de La Coruña. Lamento que el señor Arenas haya tenido que salir porque tenía un problema con su esposa, que tenía que llevarlo a hacer una revisión al San Rafael. Yo no quiero tampoco extenderme mucho, solamente darle las gracias por esta invitación y si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa sobre las actividades nuestras, eso sí, quiero hacer una aclaración. Vamos vestidos con trajes de época. Están no diseñados, sino del Centro de Historia y Cultura Militar. Nos dieron las medidas, los colores, cómo tenían que ser los uniformes y todo eso, para que fuesen una réplica exacta. Porque una de las cosas que además a mí por lo menos me fastidia más es cuando dicen es que van disfrazados de tal. No vamos disfrazados. Vamos recreando una cosa que era así. El traje es como yo era. doy fe que la Asociación Cultural Royal Green Jackets tiene una colección de trajes que es absolutamente impresionante. Y luce la Torre de Hércules no solamente con los trajes de los romanos, sino también con lo de los tercios de Flandes, que son de película, absolutamente de película. Muchísimas gracias, Ramón. Adrián. Gracias. Muchas gracias a todos. Estamos en ello. No, la Coruña está Yo le voy a no está todavía incorporada, pero está en ello. No. Le voy a contestar. Hasta que llegó la marea, no quiero meterme en política, en ningún tipo de política. Teníamos ayudas del ayuntamiento y nosotros tenemos hecho aquí en La Coruña la recreación napoleónica más grande que se hizo, yo creo que en la mitad de Europa. No lo podemos comparar con las recreaciones. Aquí llegamos a hacer una recreación con 1.130 recreadores. Desde que vino la marea, todo eso se acabó. Sí, porque empezaron con cosas raras, bajo mi punto de vista, en el sentido de que no podíamos sacar soldados a caballo porque decían que eso era maltrato animal. Entonces, en una recreación de una batalla del siglo XVIII o del siglo XVII o del siglo XV, donde aún no se vaya el siglo que se quiera, había caballos. Entonces, pues, y nos cortaron todas las vías de suministro de ayudas para hacer cualquier tipo de actividad. Y entonces lo estamos haciendo, lo que estamos queriendo es a ver si por fin
volvemos otra vez con el ayuntamiento a que nos ayude a volver a recrearlas. Claro, nosotros, claro, es que de hecho, nos invitan de muchos países de Europa a las recreaciones. Lo que pasa que hay algunas que, pues, económicamente, ir hasta Rusia, por ejemplo, a la batalla de Borodino, pues cuesta un riñón. Pero bueno, estuvimos, por ejemplo, en el bicentenario de la batalla de Waterloo. Y sí, no fuimos muchos, pero un poquito de aquí, otro poquito de allá, y allí nos juntamos un buen grupo de recreadores. Sí, pues es muy interesante, la apunto y no se preocupe que empezaremos a hablar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Adrián. Bueno, buenos días. Yo vengo de la Asociación Cultural Galicia Viva y, bueno, muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Entonces, somos un colectivo más joven que de Royal Green Jackets. Nosotros nos fundamos en 2018. Es verdad que muchas de las personas que ahora formamos Galicia Viva, ¿no?, pues ya teníamos una trayectoria bastante amplia, ¿no?, dentro del mundo de la recreación. Yo mismo fui socio de Royal Green Jackets durante algunos años, pero con el paso del tiempo, ¿no?, pues vimos la necesidad de que hacía falta hacer una asociación de recreación del mundo romano que se centrara más intensamente en aspectos civiles, en aspectos de la vida cotidiana, aspectos religiosos, y también que le diese una importancia mayor al mundo de la mujer, ¿no? Y todo esto siempre teniendo como referencia la ciudad de La Coruña y la Torre de Hércules, ¿no?, que al final es el elemento romano más característico que tenemos en la ciudad, y la torre es y será testigo de todos los hechos históricos que han pasado, que pasan y que pasarán en la ciudad, ¿no? Entonces, nuestras actividades básicamente se desarrollan también en el marco del Avecrunia, que aquí, pues bueno, tenemos esta galería de fotos, ¿no?, de la última edición de esta actividad, que es la de 2022. Entonces, bueno, yo la pongo básicamente para que se vea un poquito nuestras actividades. Por ejemplo, una de nuestras intenciones es cada año, ¿no?, pues traer algún módulo diferente, alguna actividad nueva. Entonces, por ejemplo, entre 2021 y 2022 hemos podido desarrollar un taller de juegos romanos que ahora mismo es algo único en España. O sea, ninguna asociación tiene un taller de juegos tan prolífico como el nuestro, ¿no?, que es fruto de años de trabajo y documentación. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿vale?, de cositas que se han hecho, reproducciones de piezas que hay en museos, ¿no? Y esto siempre funciona muy bien porque es algo nuevo y algo novedoso, ¿no? De la misma manera, siempre procuramos traer alguna ceremonia religiosa, ¿no?, cosas que para la gente sean impactantes y nuevas. Por ejemplo, en el último Avecrunia desarrollamos una boda mixta, ¿no?, entre una romana y un castresio, ¿vale? Se hicieron también ceremonias religiosas a algunos dioses, ¿no?, que bueno, son cosas que se pueden ver por ahí. Tratamos también el mundo gastronómico. Vamos a ver si puedo poner alguna foto de esto, ¿vale? Lo que hacemos es un puesto de comida romana de época, ¿no?, una caupona con recetas que hemos ido buscando en fuentes históricas y evidentemente adaptadas a la realidad actual. No vamos a hacer garum, lo siento, eso es bastante peligroso, pero bueno, sí que funciona muy bien y además nos sirve para poner en valor la dieta mediterránea, aunque estemos en una zona
atlántica, ¿no? Entonces, el módulo de cocina también es una de las cosas de las que estamos más orgullosos, funciona muy bien, aunque aquí, bueno, la fotografía que hay, que sería esta, pues igual no hace mucha justicia, ¿no? Se ve así, pero bueno, está recreado un mostrador de lo que sería una caupona en las que se encontraron en Pompeya, ¿no? Y es una de las actividades que más éxito tiene. Bueno, todas las actividades, como dije antes, van en la idea de poner un especial énfasis en el mundo civil, teniendo en cuenta también que la Torre de Hércules es un monumento civil, ¿no? Y es algo de lo que La Coruña tiene que sentirse y se siente muy orgullosa por ser el único faro romano en funcionamiento. Entonces, otra de nuestras intenciones es la puesta en valor de nuestro patrimonio, de nuestra historia, y acercar esos pedacitos de cultura a los que se refería Ramón antes, ¿no? De cualquier actividad que hagamos tiene que tener siempre un componente didáctico. Es decir, la gente que presencia o que participa en nuestras actividades tiene que llevarse algo para casa, tiene que aprender algo, ¿no? Ah, pues vaya, esto no lo sabía o desconocía esto. Entonces, todas nuestras actividades tienen un fuerte componente didáctico. Antes decía Ramón, ¿no?, que los libros cada vez parece que traen menos cosas y más fotos. Bueno, yo eso lo vivo a diario. Yo soy profesor de eso bachillerato y la verdad es que cada vez que veo libros nuevos, no sé, me dan alergia, ¿no? Entonces, bueno, yo casi mejor me curro mis materiales y intento seguir transmitiendo cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que está ahí, es un problema con el que vamos a tener que lidiar, y precisamente una de las acciones, ¿no?, de los leitmotivs que tenemos que tener las asociaciones culturales es la de ser ejes transmisores de cultura, ser organizaciones eminentemente didácticas y que sirvan para mantener viva una parte de la historia de la ciudad, que eso creo que es algo fundamental, ¿no? También hacemos representaciones de la vida cotidiana, que ahora pues las hemos teatralizado para que sean también un poquito más dinámicas. A veces pues incluso las mezclamos con algunos guiones de cine para que sean más impactantes, pero en definitiva, como decía al principio, nuestra razón de ser es estar más centrados en el mundo civil, ¿no? Y también dar esa visibilidad, a ver si encuentro alguna foto que me lo permita, al mundo de la mujer. En nuestra asociación, de los 25, 26 socios que somos actualmente, la mayoría, más de un 70%, son mujeres, ¿vale? Y siempre la vestimenta procuramos que sea muy rigurosa, ¿vale?, muy bien documentada. Y voy a contar una anécdota al hilo de esto. Una vez, en una recreación, se nos acercaron varias personas, ¿no?, y estábamos pues un grupo que la mayoría eran mujeres, y nos dijeron, bueno, ¿y vosotras de qué vais, no? Y dije, bueno, pues somos matronas romanas y tal, es que parecéis la Virgen María. Bueno, vamos a ver, vestimenta del siglo I, del cambio de siglo, pues evidentemente era como era. Entonces, a continuación nos replicaron, pero es que en las películas, claro, ahí con Hollywood hemos topado, ¿no? Entonces, ahí tenemos siempre esa gran batalla. A ver, las películas son muy útiles porque, bajo mi punto de vista, son fundamentales para despertar el interés por la historia, pero después hay que ir más allá. Entonces, una de las funciones de los grupos culturales es precisamente eso, no desmontar Hollywood porque sí, sino decir, bueno, la película está muy bien porque eso te trae hasta aquí, pero ahora profundizas un poquito más y llegamos a eso, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, y también
Otra cosa que llama mucho la atención es todo el colorido, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esto todo eran vestidos pues muy blancos, muy poco cromáticos, y es precisamente al revés, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay un trabajo muy importante, de manera que todo lo que hacemos, todos nuestros trajes, sea siempre muy, muy visual, ¿no? Muy impactante. Entonces, pues bueno, también forma parte de esa función didáctica, ¿vale? También nos dedicamos a representar todo el mundo de la gladiatura, siempre de una manera muy didáctica, explicando todos los pormenores, y esa es, en definitiva, nuestra razón de ser. Y bueno, y siempre es un placer, desde luego, poder hacer esto en la Torre de Hércules, para esa puesta en valor de la torre y para conmemorar que desde 2009 pues, la Torre de Hércules forma parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Y no mucho más. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla, y si no, pues paso el testigo a mi compañero. Gracias, Adrián. Bueno, mientras Andrés... Perdón, yo le quería hacer una pregunta. Sí, adelante. ¿Nos podíamos unir para ir, como nosotros hemos ido a algunos colegios vestidos de la época napoleónica, a explicarles a los niños in situ cómo son los uniformes, cómo eran las armas, cómo se vivía y cómo se... Entonces, vosotros que también tenéis material parecido al nuestro, unirnos y decir, bueno, pues vamos a hablar con los colegios, con algunos aquí en La Coruña, que sí que te llevan a los niños del segundo de ESO, de tercero, ya que son chavales que ya... para enseñarles en vivo cómo era, cómo se vivía, cómo son y todo lo que era. Bueno, yo creo que eso tú lo haces en tus Sí, a ver, yo lo hago. A ver, yo en mis clases, yo soy el loco chalado que a veces va vestido a dar clase así, y después, pues lógicamente, imagino que a Ramón le pasará lo mismo. A veces nos entra algún correo de algún instituto, oye, podéis venir a dar una charla, y evidentemente, si está dentro de nuestras posibilidades, siempre vamos encantados, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos dentro del mundo de la recreación es lo que ahora, este término anglosajón tan de moda, ¿no? De la living history, ¿no? Pues evidentemente, si entran 5 o 6 personas vestidas con sus trastos, con sus utensilios, ¿no? Si el alumno puede tocar alguna réplica del pasado, evidentemente ahí estamos creando eso que antes llamábamos un aprendizaje significativo, ¿vale? Es decir, estamos haciendo una sesión de historia que no se les va a olvidar fácilmente, porque siempre es más fácil ver, tocar y preguntar que leerlo en un libro, por muy bueno que sea. Esa hora es mucho más útil que todo lo demás, por lo menos bajo mi experiencia. Le pasamos la palabra a Andrés. Adelante. Bueno, me quiero sumar a los agradecimientos a la Torre de Hércules, a Ana por estar aquí. Y hablamos en la mañana de hoy de patrimonio. Os voy a dar un pequeño paseíto por lo que es patrimonio natural, y hablamos de personas y de participación. Así que yo quiero simplemente comentaros quiénes somos y nuestro vínculo con la Torre de Hércules, y centrarnos un poco en 3 patas o aspectos fundamentales que hacemos en el grupo, que es estudiar, divulgar y conservar, al fin y al cabo. Aunque no me voy a parar a leer para hacerlo lo más breve posible, con toda la humildad, pero sí que también con el rigor científico, el grupo lleva muchos años trabajando y con suerte con la vista mirada puesta en la Torre de Hércules. El vínculo nace pues no solo no de una necesidad en sí misma, sino realmente de una lógica. Este vínculo tiene que ver, por supuesto, con la proximidad que tenemos nosotros a la Torre de Hércules por nuestro local, pero también por la riqueza constatada
del patrimonio natural de este espacio. Así, el grupo desarrolla un gran rango de actividades de diferente tipología vinculadas a la torre, y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues al final, aunque no tenga sonido, es indiferente. Esto es un ejemplo de lo que hacemos en el entorno de la torre. Al final, esto es un proyecto que nació en 2015, ya terminó esta iniciativa, pero la tipología de esta actividad, que al final se trataba de compartir, de llevar a la gente que conociera el entorno de la torre con nosotros. La gente cuando visita la torre, yo lo veo mucho, tiende a alzar la mirada, a mirar al monumento, es un clásico y es lógico. Nuestro trabajo quizá es más otro, que es bajársela. Es un poco que preste atención a todo lo que vuela, repta, se esconde, cría, nace y vive allí. Esa es un poco la filosofía que intentamos, que esa gente en esos paseos nos preguntan cuántos kilómetros vamos a hacer. La gente no se preocupe de eso, son paseos conscientes, son lentos, son suaves y es un poco de conocimiento. Y esto tiene especial relevancia desde que el reconocimiento del patrimonio natural de la torre, aunque como histórico-cultural lleva mucho tiempo, el natural es relativamente reciente. La Torre de Hércules hoy es un ENIL, un espacio natural de interés local, que es una figura de protección del patrimonio natural catalogada, que recoge ya la Ley de Conservación de la Naturaleza, pero es reciente, del año 2020. Y de hecho está aún de manera provisional. El entorno de la Torre de Hércules aún no es de manera definitiva un espacio natural de interés local. ¿Vale? Desde Hábitat intentamos y, por supuesto, promovemos que esto se consolide, pero es la Administración que tiene que hacer realmente ese trabajo. Y es un ENIL pequeño, apenas 40 hectáreas, que quien conozca el entorno probablemente sabrá que recoge desde la playa de las Lapas hasta el entorno de San Amaro, todo este borde litoral. Como os decía, en lo que es ya la parte de estudio, la base fue en gran medida, aunque el histórico es mucho más atrás, un proyecto que hicimos en el 2016-2017 que fue, por encargo del Ayuntamiento, el mapa de la diversidad biológica de la ciudad de La Coruña. Un proyecto bastante fuerte, que requirió de mucho esfuerzo, en la que se dividió a toda La Coruña en cuadrículas y, por supuesto, esto permitió, al fin y al cabo, determinar cuáles eran los puntos calientes de biodiversidad, ¿vale? Y entre ellos, por supuesto, el entorno de la Torre de Hércules con centenares de especies. Bueno, esto es un poco lo que se consiguió ese proyecto, pero ya concretamente en la torre, a día de hoy, desarrollamos estudios dirigidos sobre fauna, como puede ser sobre aves, esta especie insuficientemente conocida, el paíño europeo, que se mueve por la zona de la torre, y hacemos anillamiento científico con anilladores expertos, y también hacemos proyectos inclusive de seguimiento de mariposas diurnas, ¿vale? Es decir, seguimos aumentando el volumen de conocimiento de la biodiversidad ligada a este espacio natural. Pero también no podemos dejar de lado la flora. Hoy día tenemos la suerte de contar con colaboraciones con docentes de la universidad en el ámbito de la fanerogamia, de plantas vasculares, aquí trabajando con alumnado, con profesoras de criptogamia, trabajando hasta incluso en el conocimiento de las algas, en el conocimiento de los helechos, en el conocimiento de las briófitas, en el conocimiento de todo lo que está vivo en el entorno de la torre. Y también en temas de ecología, vínculo, relación entre algunos invertebrados que depredan sobre la que luego os comentaré brevemente, que es esta especie invasora, porque aun hablando de patrimonio, el patrimonio no está exento de amenazas, como puede ser principalmente esta especie invasora que tenemos aquí, junto con otras. Quizá donde hacemos gran parte del esfuerzo y donde involucramos a la mayor parte de la sociedad es en el apartado de divulgación, es decir, llevar a gente allí de la mano, ¿para qué? Al final es un poco descubrir, disfrutar, para que finalmente podamos llegar a entender y conservar este espacio. El eslogan nuestro nuestro lema de estudiando para conservar es quizá el que mejor defina todo esto. Y en la parte de divulgación hemos hecho un gran abanico de tipologías de actividad. Hemos hecho exposiciones fotográficas, hemos hecho cursos de fotografía de la naturaleza, hemos hecho infinidad de rutas ambientales, hemos hecho jornadas de observación nocturna de mariposas nocturnas, lo que comúnmente conocéis como polillas,
¿vale? Enormemente diverso en este entorno y que, bueno, tienes que ir con ojos de alguien que sepa un poco más que tú para aprender a disfrutarlo, porque al final forman parte del patrimonio vinculado a la torre, ¿vale? Centenares de actividades, miles de personas, pero quizá algo que coja especial relevancia es quizá el apartado de conservación efectiva del medio natural circundante a la torre. Aquí hacemos desde, por supuesto, retiradas activas de los residuos que allí va liberando pues, visitantes o que llegan volados por el viento de otros entornos, pero el foco está en gran medida hecho en la retirada de especies exóticas invasoras. Esta realidad es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Si hablamos de patrimonio y pretendemos tener una conservación efectiva de este espacio natural, tenemos que hacer medidas que efectivamente nos permitan conservar todo esto toda esta diversidad biológica, no solo de especies, sino también de hábitats, con varios catalogados allí reconocidos por la Unión Europea. Y esto lo empezamos a mover con gran fuerza desde el año 2018, que tuvo inicio esta campaña de custodia del territorio y voluntariado en colaboración con el Ayuntamiento de La Coruña y que hemos venido con suerte replicando todos los años con una perspectiva de integración de la diversidad, intentando involucrar ahí a colectivos de cualquier ámbito, por supuesto diversidad intergeneracional, diversidad cultural, diversidad incluso conductual, bueno, todo tipo de colectivos que han venido a participar allí, a sudar la camiseta, a trabajar codo con codo de manera coordinada, pues con un volumen de actividades que nos permite pues esta colaboración que tenemos. Esto ha permitido efectivamente empezar de manera paulatina una mejora sobre todo de los hábitats, de un hábitat muy bien representado en la torre, que es este brezal seco europeo, estos matorrales, estos tojos, estos brezos que salpican de amarillos, rosas, blancos, toda la paleta de colores que tiene el entorno de la torre, ¿vale? De hecho, para quien no lo conozca, esta es, digamos, la protagonista, ahora la vais a ver bien en una foto, que es con la que focalizamos esfuerzos, pero no solo con ella. Un poco como datos resumidos de estas campañas 2018-2023, solo, y hablo solo, en la parte de erradicación de especies invasoras, que insisto, es trabajar, aunque tenga beneficios físicos, anímicos y por supuesto medioambientales, es un trabajo que requiere esfuerzo. Han venido con nosotros 1.155, y quiero decir la cifra porque todos son brazos que han venido a trabajar allí de manera voluntaria, en 67 jornadas con 223 horas de esfuerzo. Esto, por supuesto, que hay que cuantificar y hay que aplaudir, también hay que registrarlo, porque esta gente, aunque ahora os actualizo porque a fecha de antes de ayer llevamos ya más de 63.000 kilos de esta especie invasora retirada. Esta planta, que ahora veréis, bueno, estas son las campañas, lo que estamos permitiendo es darle aire a que esta vegetación nativa vuelva a ocupar los parches que le eran propios, que este tojo, que se respeta mata a mata, siga creciendo, que estas ericas, estas silenes, todas estas especies puedan volver a ocupar los espacios que le eran propios. Y hemos conseguido retirar a día de hoy aproximadamente un poco más del 40% de esta planta. Queda trabajo, pero se puede conseguir. Aquí la tenéis. Como veis, lo que hace esta planta es principalmente una manta enormemente densa que elimina toda la diversidad biológica que allí existe. Todos esos amarillos, rosas que os decía hace un momento, de toda esta diversidad de comunidad vegetales que tenemos aquí, desaparece completamente. Esta es una especie traída de Sudáfrica, como buena fijadora de taludes, con una floración muy vistosa, y estéticamente es muy bonita, la floración es preciosa, un fucsia, un amarillo blanquecino, pero ecológicamente es un perjuicio enorme contra toda la diversidad que allí tenemos. De hecho, homogeneiza completamente la imagen de la torre y perdemos esa diversidad, ¿vale? Y simplemente un poco para que veáis la secuencia, 2018, con voluntarios ya trabajando allí, cómo en ese mismo año se retira toda la mancha, la imagen impacta, ¿vale? Cómo queda el suelo desnudo, no se hace resiembra, se permite que la vegetación, que la genética, que al final es un patrimonio igualmente, que esté allí, siga estando allí. Y ella por sí sola
va poco a poco. La sucesión ecológica no es algo que pase de un día al siguiente, requiere años. Pero se va haciendo seguimiento y la imagen empieza a variar completamente hasta que ya vuelven a dar todas estas plantas. Los botánicos de la universidad van constatando cómo de bien se está recuperando todas estas parcelas, y esto, insisto, y se lo digo a todos los voluntarios que vienen, es gracias a su trabajo, y lo tienen que entender. Y lo hacen propio, y vuelven, y repiten. Y nada más, simplemente quería dar, por supuesto, un más que merecido agradecimiento a todos aquellos que han venido, a los que vendrán, por hacer de todo esto un mundo mejor, y les quiero dar un poco de visibilidad también, porque han sido muchas instituciones trabajando aquí, ojalá vengan muchísimas más. No, gracias.